Bienvenidos a Paloma Cuevas Podcast, el espacio donde transformamos ideas en acción y sueños en resultados. Vivimos en un entorno de acción, un entorno en donde el liderazgo suele medirse por cifras, más que alcanzables, resultados financieros, pero sin embargo las organizaciones más sólidas y sostenibles tienen en común que tienen que lograr que los líderes inspiren. Liderar con propósito va mucho más allá que cumplir algún indicador o alcanzar un objetivo trimestral. Significa tener la capacidad de influir positivamente con las personas y construir equipos competitivos. Más de eso es sobre todo trabajar mucho la parte interior. Por eso en este episodio vamos a hablar sobre cómo desarrollar un liderazgo que deje huella, que equilibre la búsqueda de resultados con el bienestar del equipo y sobre todo que se concreten lo que nosotros compartimos y decimos. Reflexionaremos sobre el papel del líder como ejemplo, como formador de talento y como impulsor de una visión compartida para lograr el propósito. Y qué mejor que invitar a la coach, amiga, consejera y una experta y autora en libros, Marce Chávez, donde vamos a hablar liderar con propósito más allá de los resultados. Bienvenida, Marce, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, Paloma, por tu invitación y este halago, ¿no? Que me haces el estar aquí y ese recibimiento, la verdad que te lo agradezco y bueno, pues saludo mucho ahí a tu audiencia. Y pues sí, efectivamente estoy muy contenta de poder estar aquí y poder compartir con toda tu audiencia. Exactamente, porque tú has pasado muchas cosas, las has plasmado como autora, que nos ha ayudado mucho a encontrar herramientas, pero sobre todo que ahorita estás con esta compasión de querer compartir a los demás, que nos pueda servir la información que estamos compartiendo. Y me gustaría iniciar, como para que nos quede claro en el concepto, en preguntarte qué significa realmente liderar con propósito y cómo se diferencia ese liderazgo enfocado únicamente en resultados. Ok, mira, yo creo que pues si estás en una organización se requiere obviamente de grandes líderes, como tú lo decías en tu introducción. Yo creo que el activo más grande en cualquier empresa son las personas, son quien mueven mucho de pues el tener un resultado en una empresa y también de alguna manera, bueno, pues también todos debemos ser líderes para uno mismo, ¿no? Y no sé, las amas de casa también son grandes líderes de su familia y que es importante siempre estar presente con sus hijos y estarlos guiando. Entonces, liderar con propósito es siempre, si quieres, todo el mundo puede liderar, pero la diferencia es con el propósito. Entonces, siempre es bueno hacer una introspección en uno mismo, ¿no? Yo considero que un líder debe ser congruente con lo que dice y con lo que hace. Tienes que inspirar a las demás personas desde ti, desde cómo te mueves, desde cómo hablas, desde cómo te ves a las demás personas, cómo te das más bien a las demás personas. Entonces, es como una construcción, yo así lo veo, ¿no? Digo, pues un gran edificio tiene grandes cimientos, pero si estos cimientos no están bien construidos, pues tarde o temprano pues se va a sentar el edificio, se va a agrietar y va a tener problemas constructivos, ¿cierto? Entonces, igualmente, a lo mejor alguien puede tener mucho ese impulso y decir, yo soy un gran líder, pero si no has trabajado en tu persona, pues entonces difícilmente puedes como liderar a otros, ¿no? Entonces, yo considero que ser un líder y tener un líder con propósito, sí es hacer una introspección con uno y hay que trabajar y ser congruentes. Oye, aquí me surge una idea de que mencionas el trabajar con uno mismo. ¿Cómo cuál sería la diferencia entre ser un líder en una organización y ser un líder en tu emprendimiento o en tu negocio? ¿Cómo cuál sería la diferencia? Bueno, de alguna manera siempre cualquier líder se tiene que se tiene que sustentar en valores, ¿no? Entonces, todos podemos tener la libertad, Paloma, de decir, a lo mejor te invitan a ti, ejemplo, a una empresa, pero si esa empresa, uno hay que ser muy honesto con uno mismo, porque si esa empresa no está alineada a tus valores personales, pues entonces no vas a ser un buen líder. Y para empezar, te estás defraudando a ti mismo,
¿no? ¿Por qué? Porque no estás siendo leal a tus propios valores. Entonces, yo creo que quería hacer como este énfasis, va de la mano, o sea, un buen líder, ¿sí? Para sí mismo y para los demás, tiene que estar muy alineado a los valores de las organizaciones. Y en muchas organizaciones pues tienen como estos, oye, mis valores, mi misión, mi objetivo. Entonces, pues las empresas también, o muchas de las empresas, no todas, pero muchas de las empresas tienen ejes centrales de cuáles son sus principios y sus valores a seguir. Entonces, igual, si lo vemos desde el otro punto de vista, si una empresa también cuando está haciendo la entrevista para ver si es la persona idónea para ese puesto, también se fijan si es una persona que puede estar alineada a ese trabajo, a esa institución, ¿no? O a esa organización. Entonces, pues también a lo mejor habrá empresas que requieren que tengan pues la resiliencia, que sean pacientes, que tengan el servicio al cliente, pero si esos valores de alguna manera no los tiene, esta persona pues no va a encuadrar con esos valores de la empresa, ¿no? Fíjate que lo que acabas de compartir ya me queda un poquito más claro, el saber que si tú como líder trabajas en una organización, tienes que tener tus mismos valores, tienen que estar muy similar a la organización. Y sobre todo que también a la hora que tú leas la misión de la empresa, veas cómo puedes tú contribuir en esa empresa con su misión. Y el trabajar, entonces, que tenemos que hacer los emprendedores y los empresarios, en que vamos a plasmar nuestra misión de vida con el propósito de la organización, de la empresa, y sobre todo se van a plasmar ahí los valores que nos regulan a nosotros y que somos la congruencia con el ejemplo. Entonces, sí, así quedaría el tema de la diferencia con una con otra. Oye, Marce, pero a mí me gustaría preguntarte más allá, que nos compartas basado desde tu experiencia, o sea, porque en un ratito más nos vas a compartir lo que has escrito y traes un libro que habla mucho de la experiencia en específico. ¿Qué relación puede existir entre el propósito personal de tú como liderazgo en su momento que lo has utilizado y lo has ejecutado con el propósito de tu emprendimiento? Sí, yo creo que hoy en día, si hablamos no de una organización, de tu emprendimiento, mi propósito personal, ¿cierto? Sí tiene que estar muy alineada con mi emprendimiento, porque yo soy mi marca y yo soy una extensión. Entonces, soy yo misma, de alguna manera, ¿no? Entonces, sí tengo que estar alineada con mis valores, con lo que yo quiero, con lo que yo quiero impactar a las personas, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia. O sea, también es muy importante que tengamos muy en cuenta que los propósitos también cambian. O sea, les platico aquí una experiencia hace muchos años. Falleció uno de mis hijos. Y en ese entonces, para poder salir de ese momento de duelo profundo, para mí mi propósito era muy diferente al de hoy, ¿no? A mí mi propósito y lo que me movía y el tener ese para qué tan fuerte, justamente fueron mis otros hijos, ¿no? El ser una mamá presente. Y justo, pues hoy en día las circunstancias cambian, pasan años, mis hijos son mayores, ya se pueden valer por sí mismos y mi propósito es totalmente diferente hoy. Entonces, también es importante como dejar como este paréntesis, que el propósito no es fijo, el propósito va cambiando de acuerdo también a tu visión, ¿no? Y lo que vas teniendo. Hoy mi propósito pues es poder, pues me denomino la arquitecta de la reconstrucción personal, porque para mí es importante poder, que todas esas experiencias que yo he tenido, es justamente poder ayudar a las personas cuando pasan crisis o adversidades fuertes. Entonces mi propósito hoy es diferente, y un propósito también para mí hoy es justamente que pues he pasado situaciones como difíciles de salud. Y mi propósito ahorita es mi salud, enfocarme en mí. Entonces, contestando un poco, pues va de la mano ese propósito personal con mi emprendimiento, porque soy yo misma, ¿no? Y va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Es como cuando lo aterrizamos más profundo,
cambiando en los mercados o en la cuestión. Pero, y cuando lo has hecho, porque pues tú has estado en los dos bandos como colaboradora y ahorita como tu marca personal, ¿cómo lo has realizado o cómo lo has encaminado cuando estás de este lado en una organización? En una organización, bueno, siempre es bueno, volvemos, si yo participo en una organización o en una empresa, siempre volvemos a lo mismo. Es como estar alineado a esos valores, ¿no? El hacer equipo, el poder contribuir en dar lo mejor de ti, sí, obviamente como toda organización, pues se requiere llegar a ciertos números, a ciertas ventas, ¿no? O sea, no nada más, pues vamos a reunirnos, ¿no? Obviamente. Vamos a tener la junta, ¿no? Semanal. Sí, exacto. Entonces siempre, pues nos regimos bajo, pues obviamente lineamientos de resultados, pero siempre es importante, pues, ser inclusivo y poder ayudar y poder organizar en equipo. ¿Qué sucede cuando la otra persona en una organización, porque en nuestra marca personal tú traes equipo, ¿no? Desarrollas el equipo, lo encaminas basado a tu propósito, porque hasta la contratación y la elección de ese personal lo haces enfocado porque es tu extensión, como lo has mencionado. Y aquí puedes decidir, pues sabes que muchas gracias, no nos entendemos, bye. Pero ¿qué pasa cuando estamos de este lado de la organización y que tenemos nosotros que convivir, relacionarnos, el departamento A con el departamento B, pero a lo mejor los que están liderando esos departamentos no se pueden entender? ¿Cómo podemos aterrizar el cómo sí se pueden hacer la continuidad del liderazgo y poder ahora sí ser compatible o trabajar con otro líder? Sí, a veces es importante decir que no, a veces no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil, porque, bueno, un líder puede pensar de una manera diferente y sabes que es como no tomar juicios, sino más bien siempre buscar alternativas. La comunicación es muy importante. Y también la comunicación y en cómo te comunicas con los demás, ¿no? Porque podrá alguien que te pueda como dar una orden y puede caer mal, ¿no? Entonces siempre yo pienso que para establecer, yo lo que hago es poner acuerdos. Entonces, si tú pones acuerdos, te sientas y entonces nos alineamos con los acuerdos para entonces no confrontar a las personas o no minimizar y que al final pues sí tenga como un resultado, porque la idea es que ganar, tanto la organización y que las personas que estén fungiendo con pues con algún puesto, ¿no? O algo directivo, que también sean, que pueda haber esta alianza, esta sinergia. Ok, pues de alguna manera la comunicación es... La comunicación es importante. Importante. Y hacer acuerdos. O sea, si tú me preguntas, acuerdos y comunicación. ¿Qué pasa con la incomodidad que te pudiera generar la otra persona cuando no quiera tener acuerdos o buena comunicación? Porque le refleja la incomodidad en la que se tiene que mover. Ahí, ¿cómo podríamos nosotros como aterrizarlo, ver cómo podemos trabajar desde nuestra postura? ¿Vale la pena seguir trabajando, insistiendo? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista, pues, de experiencia, no? Pues muchas veces cuando una persona no se alinea, justo, ¿no? O sea, también puede haber como cambios internos, ¿no? Uh-huh. O sea, puede haber a lo mejor cambio de funciones, ¿no? Que esa persona se vaya o hablar con la persona, pues porque la idea es como trabajar en equipo, ¿no? Y buscar, y no buscar confrontar o esas fricciones, porque entonces siempre pues las cabezas o los grandes líderes, lo que se tiene que hacer es justamente que exista como te digo, esta comunicación, que fluya y si no, pues platicar con la persona, también escuchar, ¿no? Porque yo creo que eso es un fundamento que un líder debe escuchar. A lo mejor puede estar malinterpretando malas cosas, ¿no? Entonces, pues de acuerdo al estilo de cada uno, al estilo de vida de cada uno, de lo que te ha tocado vivir, pues a veces interpretas las cosas diferentes para cuando otra persona puede ser tan normal, ¿no? Entonces siempre el diálogo, la apertura, saber escuchar, y en llegado un momento si no se sintiera a gusto la persona, pues buscar esos caminos, ¿no?
Okay, de cambiar funciones, cambiar, quizás. De reajustarlos en ese sentido, porque siempre hay que estar como refresh, ¿no? Reajustando. Me recuerda mucho a estos buscadores que tú pones la ubicación y te van diciendo, y luego cuando te equivocas, que doblas de un lado y no es, y se te reajustó la ruta, ¿no? Entonces, yo también hay que estar haciendo en el ser humano. Prueba y error, o sea, reajustando. Porque yo creo que nada es estático, las empresas también buscan sus métodos, ¿no? Para ser más efectivos y pues es eso, estamos en un constante cambio. Oye, ¿y ya como para ir cerrando, en que se nos fue como siempre como agua, ya ir como, cómo mantener ese equilibrio para no caer a ser un líder con resultados a un líder con propósito? Como, ¿cuál sería ese factor que nos pudieras compartir? O sea, tener un equilibrio. Porque algunas organizaciones en las organizaciones tenemos líderes con resultados. Y cuando emprendemos o somos independientes o empresarios, somos líder con propósito. ¿Dónde podemos encontrar el equilibrio? Porque a lo mejor el de estar en una organización pudiera manejar, me sumo al propósito de la organización, pero doy resultados. Y aquí viene siendo lo mismo. Impactas como líder con propósito, porque por eso hiciste este modelo de negocio para ayudar a las personas, pero también tienes que tener un resultado, porque si no el negocio no va a dar. Sí, Entonces, claro. ¿Cómo podemos nosotros encontrar ese equilibrio? Sí, en el caso, por ejemplo, de una organización, yo lo veo así, es justamente, hay muchas organizaciones que se dedican solamente en acciones y resultados, pero a veces no tienen tan claro ese propósito. Entonces ahí, por ejemplo, hablando de esa sección de una empresa, el líder muchas veces no está alineado o no está equilibrado porque pues es puro resultado, ¿no? Y a veces sí es importante pues que la misma empresa genere este ambiente de cultura organizacional donde pueda sensibilizar a sus colaboradores para que puedan obviamente alinearse a sus valores y que siempre tengan un propósito, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Y por el otro, como un emprendedor, pues sí, vas con todo, vas obviamente teniendo el propósito, pero a veces no tienes el resultado que quisieras. Hay que siempre estar midiendo. Y también yo siempre, yo he sido de la idea que si tú eres un emprendedor, seguramente si volteas, vas a ver a otra persona que ya pasó por ese proceso y que buscar ayuda profesional de otro coach. Siempre es bueno tener mentores. ¿Por qué? Porque no la sabemos de todo. Entonces, ahí en la cuestión personal puedes equilibrar el tener un resultado, ¿no? O sea, positivo, y equilibrar toda esa parte de propósito. Perfecto. Ahí está la herramienta para poder tener ese equilibrio. Y ya para cerrar, me gustaría preguntarte lo siguiente. En un espacio, en un tiempo y en un momento, cuando tú ya no estés aquí, ¿cómo te gustaría ser recordada? Quiero ser recordada como una mujer con perseverancia, que a pesar de las adversidades retomó fuerza, pero más allá de eso es que todas esas experiencias que yo viví, que me recuerden que Marcela pues está al servicio, ¿no? de las personas y que puede ayudar a sus procesos de adversidades o de duelos. Como una arquitecta La arquitecta de la reconstrucción personal. Acompaño a las personas, obviamente, a que tengan ese propósito justo, a que puedan renovar su nueva identidad, porque pues nuestra identidad va cambiando. Entonces, es justamente eso. Platícanos de estos libros, por favor. Sí, mira, mi primer libro fue justamente El salto cuántico del alma, y hablo desde el alma, tal cual, y mi objetivo en este libro es cómo transformar la adversidad en poder.
Y es este, ¿no? Justo. Justo. Y el segundo libro, que es Resiliencia, el arte de renacer, es transforma el dolor en propósito, ¿no? Entonces, esta parte, bueno, pues también es como cómo podemos nosotros mismos, como ser líderes, cómo nos podemos estar reconstruyendo. Y próximamente, yo creo que en un mes y medio, sale otro tercer libro que se llama Renace, el método para volver a ti. Pero me enfoco mucho en la parte de la identidad, ¿no? O sea, cómo reconstruir tu identidad y tu liderazgo desde el interior, ¿no? Porque a veces, pues, tenemos identidades que están heredadas o prestadas, pues, por cuestiones que vamos aprendiendo, pero realmente no es nuestra propia identidad. Entonces, siempre hay que hacer una introspección profunda. Ahí está. Ahí son esos los 3 libros que busquen estos libros de Marce Chávez. Pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Paloma Cuevas Podcast. Si este mensaje te inspiró, compártelo con alguien que lo necesita el día de hoy y sígueme en mis redes sociales como @palomacoach y cuéntame, ¿qué legado quieres dejar en las personas que trabajan contigo? Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, el cambio empieza contigo y hasta la próxima. Sigue diseñando tu mejor versión.